Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros en nuestros estudios la experta penalista doctora Marcela Estrella. Doctora, buenos días. Gracias por atender esta entrevista. El país está digiriendo todavía lo que se ha revelado con el caso Purga. Este papel protagónico superlativo de Mayra Salazar, multifacética, ¿qué no ha hecho, no? ¿Con quién no se ha vinculado? Y eso es lo que se conoce a partir de sus chats. Pero lo que preocupa a determinados sectores y probablemente a buena parte de la ciudadanía es que se ha conocido en los últimos días que Mayra Salazar se haya acogido al programa de protección de testigos de la Fiscalía. ¿Esto supone acaso la reducción de las sentencias a las cuales ella probablemente se vea afectada en los próximos días o semanas? Doctora, buenos días. Qué gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Solo una pequeña aclaración, y es que realmente no soy doctora, yo soy abogada penalista. Entonces, sin problema, Marcela, con mucho gusto, está muy bien. Bueno, yo creo que siendo latinoamericanos es imposible no tratar de verle el lado risorio quizás siempre de las situaciones. Y en verdad es que esta señora Salazar ha sido una emprendedora empedernida, o sea, no se le escapó ninguna actividad inusual, incluso ofertaba servicios aparente y presuntivamente de personas para poder tener reuniones irregulares con jueces, etcétera. Bueno, vemos que realmente sus alcances de decadencia son realmente indescriptibles. Yo creo que ya en términos de moralidad, sin tratar de implantar ningún tipo de moralidades ni nada, pero o sea, realmente evidente impenitente de las novelas colombianas de la mafia, ¿no? yo creo que lamentablemente siempre este tipo de series evidenciaban una realidad. Entonces ese es el problema de cuando las personas que no están listas para el poder, de las personas que aún viniendo de la nada llegan a tenerlo todo sin el más mínimo esfuerzo, pues vemos que no logran manejar una posición positiva desde la política, desde el ejercicio de un cargo público. Esta señora estuvo en varios sectores de lo que sé, o sea, estuvo realmente relacionada a varios personeros de la administración de justicia, incluso de la política. Vemos cómo ella logra de alguna manera en esta trama de organización delincuencial ser un pilar fundamental de articulación de diferentes acciones, canalizaba información, viabilizaba la entrega de algunas dádivas, gestionaba, etcétera. Entonces, lavaba activos, todo esto en un marco de confesiones burdas por parte de ella misma, lo cual ya nos da también pues una lectura del quemimportismo y de la impunidad con la que actúan estas personas, ¿no? No. La vulnerabilidad del sistema, y de ahí que los ojos, yo creo que del gremio al que yo pertenezco, pues están ahorita encima de la designación, por un lado, de los jueces de la Corte Nacional. Se viene ya pronto un concurso, de lo que se sabe ventajosamente el Pleno aparentemente reformará un reglamento que entró en vigencia este febrero del 2024. Yo formo parte de un grupo, de un colectivo autoconvocado de abogados. Nos hemos autodenominado Juristas por la Democracia. Es un grupo bastante interesante que ha estado participando de manera muy activa en la construcción de análisis y propuestas para fortalecer precisamente los procesos de selección y designación de jueces. Porque lamentablemente es inaudito que jueces de altas cortes se vean involucrados en casos tan alarmantes como Purga o Metástasis, ¿no? Pero de ahí que, bueno, poniéndonos un poco en contexto sin desviarme de la pregunta inicial, Ya vamos a vamos. hablar de
de la elección de la nueva corte y Seguro. la preocupación por todos estos jueces. Vamos entrando un poco en materia penal y hay dos figuras que has tú topado, pues es interesante. El proceso penal siempre tiene instancias y hay siempre que entenderlo así. Después de que la Fiscalía, en el marco de una instancia previa de investigación previa, recopila toda una serie de elementos de cargo y de descargo que le permitan primero identificar que sí está frente a una presunta conducta delictiva, que hay autores que pudieron ejecutar esta conducta, que hay una modalidad, que hay una lesión, que hay una persona víctima, etcétera. Se da esta audiencia de la formulación de cargos que vimos hace pocos días con vinculaciones, tienen la misma modalidad, la vinculación y la formulación. Y estamos en un escenario de instrucción fiscal que no deja de ser investigativo. Es mucho más limitado que la investigación previa porque ya estamos con los días en contra. Y el objetivo aquí es terminar de identificar quizá todos estos elementos que van a permitir sustentar una acusación ya en la siguiente instancia, y es allá donde debemos apuntar. Yo, pues estoy de acuerdo en que la Fiscalía en general como institución, pues aplique de manera adecuada las diferentes herramientas que le da la normativa. Entonces, el hecho de poder asegurar la preservación de alguna manera de un elemento probatorio como lo es el testimonio de una persona que eventualmente podría estar peligrando su vida, o sea, vemos que sus alcances fueron tan paupérrimos que a mí no me sorprendería que alguien en la cárcel le identifique y quiera a lo mejor pues tener algún tipo de vendetta porque pues ella tuvo algún tipo de injerencia en su causa. No sé, este tipo de cosas cobran siempre muchas vidas, ¿no? Es El el mismo hecho costo. de haber entregado su agenda y haber entregado su Exacto. celular de donde nace este caso PUR. Y ahí viene la otra figura, bueno, de hecho son tres, ¿no? Porque vamos a hablar un poco del testimonio anticipado. Me gustaría también que nos familiaricemos con este escenario de los víctimas, o las víctimas, perdón, y testigos. Este es un programa de la Fiscalía que le permite a las personas que están efectivamente siendo parte de un proceso, ya sea en calidad de víctimas o testigos, pues acceder a una serie de análisis que lo elabora una unidad específica de la Fiscalía en donde se mide el riesgo, se les categoriza este riesgo a estas personas y dependiendo del nivel de riesgo, pues se someten o no a este programa. Habrá que ver cuál es el informe de Mayra Salazar. Recordemos que ella está privada de su libertad e independientemente de que sea una persona de lo más detestable, sigue siendo pues vulnerable, ¿no? Forma parte de una población carcelaria vulnerable. En ese sentido, habría que ver qué garantías ella está teniendo ahorita para que su vida no peligre, más allá de que sea insisto, una delincuente a carta cabal presuntamente. Yo creo que hay que garantizarle a ella, pues, su derecho a la vida. De todos modos, nos conviene a todos como país que ella llegue a una instancia de juicio, pero en caso de que no, a mí me parece muy acertado que se aplique, por ejemplo, la figura de testimonio anticipado, que le permitirá a la Fiscalía recabar anticipadamente este elemento, preservarlo bajo cadena de custodia para, si es que llegan en determinado momento a juicio, pues poder explotarlo o si es que la persona ya no está O sea, esa es presente. la virtud del testigo. Es una virtud indiscutiblemente, además que se practica con las mismas reglas del juicio. Entonces, no es que se va a practicar una prueba de manera irregular. Ahí los abogados, tanto de la defensa como fiscalía, pues tendrán que estar muy pendientes de que se cumplan las reglas precisamente del debido proceso para que este sea un testimonio validado ya una vez que sea anunciado y se practique en juicio. Ella es delatora. Gracias a a su teléfonos, eh, gracias a su agenda, se configura este caso, le da más volumen a Metástasis. Incluso hay vasos comunicantes con el caso de Fernando Villavicencio, es decir, tiene otras extensiones. Pero, insisto, y esto es desde la perspectiva del ciudadano, ¿no? Tal papel protagónico tiene esta ciudadana que ha configurado muchísimos delitos. ¿Cómo sería posible, hablo en potencial, que ella en algún momento tenga favoritismo o sentencias reducidas? Esta también es una figura que entra en el marco de nuestra jurisdicción, en el marco de nuestra normativa, en el marco de nuestros antecedentes, incluso jurisprudenciales, es decir, es una figura completamente legítima, la cooperación eficaz. Y es una herramienta que también le permite pues a la Fiscalía tener acceso a información mucho más delicada.
Recuerde usted que pues los sapos, así le dicen en Colombia, este tipo de gente que ya pues se ve como muy entre la espada y la pared y terminan cantando lo que es y lo que no es, porque además es gente de un perfil muy bajo, ¿no? No es que cumplen este tipo de estándares de colectividad o como la mafia china, a lo mejor que son todos muy consolidados, que entre ellos no se conocen. No, aquí se trata de una delincuente de baja monta cuya fragilidad pues le ha llevado a darle más elementos a la fiscalía que le ha permitido llegar con otro tipo de perfiles criminales a desenmascarar o evidenciar nuevas modalidades. Entonces, claro, el sistema lo que dice, bueno, Zapa, vente para acá, vamos a darte algún tipo de beneficio. Y claro, esto obviamente no es que ya porque ella va a hablar, la fiscalía tiene que tomar esto como algo ineludible, no, tiene que analizarse, corroborarse, ver que efectivamente sea conducente esta prueba suficiente, que reúna estándares de prueba Que ella no es la última palabra. que no es la última palabra, eventualmente veamos pues también cómo ha dicho ella las cosas, dices que se llega a corroborar con otros elementos, testimonios, documentos, etcétera. Pero indiscutiblemente que pues al ser una figura que está debidamente reconocida en nuestra normativa, mal haríamos nosotros en promover un desconocimiento. Sin embargo, pues allá podrían, por ejemplo, apuntar las reformas del COIB eventualmente, ¿no? A poner limitantes a ciertos delitos para que no haya beneficios, más allá de la obligación que todo ciudadano tendría de cooperar con la fiscalía, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo en una suerte de extorsión, te doy información si es que me das beneficios, incluso eso podría estar obstruyendo las investigaciones. Ella ha involucrado, ha acusado a una serie de jueces. La mitad de la sala penal, no es un poco más, de la provincia del Guayas. Algunos de ellos inscritos en el concurso para renovación de jueces nacionales. Y entonces ahí es donde se suenan las alertas a todo nivel y el Consejo de la Judicatura se ve obligado a intervenir frente a la insistencia de buena parte del país y su comunidad que debate, es que el Consejo tuvo que la semana pasada suspender a estos jueces y claro, concomitantemente cambios urgentes dentro de este reglamento para la elección de jueces nacionales. Ahí se han propuesto algunas cosas, o por lo menos se ha conocido algunas cosas, no sé si todas. Se habla de que se conforme tribunales de evaluación para los candidatos con miembros de la academia y los ex jueces. ¿Qué tan favorable puede ser eso? Yo no lo veo favorable en términos de transparencia y en términos de legitimidad. Es decir, si queremos nosotros hablar de una designación que sea bien vista por la ciudadanía, en el que los mejores perfiles se postulen, pues tendrán que cambiar algunos parámetros. Y yo no creo que hoy por hoy sea garantía que personas asociadas precisamente a la rama judicial, pues tengan algún tipo de injerencia en los comités o sean parte del proceso de evaluación y designación. A mí sí me preocupa esto, O más sea, allá. ex jueces quizá de la última jornada, pero ¿qué tal ex presidentes de Corte Suprema? Yo no quisiera sonar como discriminante o a lo mejor desmerecer obviamente la trayectoria de aquellos servidores que seguramente pues son la excepción, jueces de muchísimo nivel que pues podrían ser muy útiles, pero más bien mi punto es como sistemático. Entonces, si usted permite una excepción, da cabida a parámetros o nuevas modalidades de corrupción. Si es que usted permite que un solo servidor asociado a la carrera judicial, ya sea exfuncionario, ya sea en funciones actuales, tenga algún tipo de relacionamiento con el proceso de designación, yo creo que sí podríamos estar frente a vicios. Entonces, ¿por qué no deslindarnos de las malas prácticas? O sea, denles otro tipo de protagonismo a los ex jueces, pídanles criterios de otro tipo, invítenles a la asamblea para opinar de reformas de la norma. Pero yo creo que este tipo de concursos ameritan la integración de perfiles cuyas capacidades cognitivas, intelectuales, etcétera, de probidad incluso, pues sean indiscutibles e intachables. O sea, bienvenida ahí el aporte de la academia. Por supuesto, es que la idea sería que la academia nazca de la academia los mejores perfiles, ¿Y que solo de la academia? no, no solamente de la academia, no podemos tampoco portarnos de exquisitos, pero debería dársele una prioridad. Hay que aprender a hacer discernimientos de perfiles. Dices que viene alguien de una de las mejores universidades del país o iberoamericanas, etcétera, pues que está siendo postulado y tiene publicaciones y tiene trayectoria, etcétera. ¿Cómo no le voy a dar prioridad frente a, pues,
cualquier perfil, ¿no? Otra de las reformas habla de que se elijan por igual y considerando las mismas oportunidades y los mismos derechos a quienes han hecho carrera en la función judicial, pero también a quienes están en el libre ejercicio profesional, a quienes están en la cátedra jurídica, ¿no es cierto? De manera que tratar de reducir el peso del concurso en quienes estaban en la carrera judicial, los mismos jueces o en general quienes estaban en la función jurisdiccional. ¿Qué tal esa propuesta? A mí me parece que hay que considerarla, pero no en el sentido estricto de la paridad. Y habíamos, al inicio de esta entrevista, había yo comentado un poco de Juristas por la Democracia, se había hecho la entrega de un primer cuaderno de recomendaciones, efectivamente, y uno de los nudos críticos que efectivamente se determinaron en este cuadernillo es del aspecto de la paridad de género en el concurso público. Pero más bien la propuesta es que desde la convocatoria se dividan las vacantes disponibles para hombres y mujeres y en consecuencia que en las distintas fases y subfases se divide el listado de los postulantes entre hombres y mujeres seleccionados a los mejores puntuados de cada una de ellas. Entonces, ya no es del hecho de tener igualdad en un sentido muy estricto, sino en la oportunidad del concurso, porque no por llenar una plaza, ya sea de femenina o masculina, pues estoy cumpliendo con parámetros de excelencia. Y yo estoy segura, no porque sea mujer, esto lo repito porque he oído y son comentarios que me agradan y vienen de pues colegas suyos que son hombres y estoy segura yo también que en algún momento quizá las cortes puedan ser tomadas en un número mayoritario por mujeres, por muchos factores quizá, pero de momento no se está tratando de llevar un concurso en términos de género, cosas así excesivamente inflexibles, sino más bien propender a un acceso justo, paritario al concurso, pero indiscutiblemente que en la designación tendrán que estar los mejores, independientemente de que se cumpla o no se cumpla con el número. Bienvenido a este criterio, es Ujú. absolutamente contemporáneo. Decirle no a eso, bueno, es retroceder 4 siglos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no olvidemos a una Mercedes Villarreal, no olvidemos a una Fabiola Gallardo, no olvidemos a esta última, me va el nombre, que estuvo en la fiscalía. No, y así podríamos seguir, Necesita ¿no? hombres y mujeres, pero honestos, A honrados. mí me da mucha vergüenza porque, sabe, han sido tantos años. Yo no soy feminista, a mí me gusta mucho la lucha digna, igualitaria, etcétera, el discurso de igualdad, pero más allá de esto, a mí sí me da vergüenza que después de tanta lucha, digamos, histórica, porque no me estoy inventando datos, vengan unas mamarrachas a denigrar la oportunidad que se le está dando a la mujer de destacarse en lugares y sectores tan claves. A mí me da vergüenza, pero me indigna ante todo. Entonces, claro, cómo voy yo a aplaudir o cómo yo no podría, mejor dicho, aplaudir que el concurso tienda a más bien elevar, como digo, los estándares, que los mejores perfiles sean los que concursen, que se depure a toda esta gente que lo único que quiere es venir a lactar del Estado y hacer sus negocios y fraudes y cosas irregulares a costa de nosotros, porque al final del día nosotros somos los que estamos sosteniendo todo este sistema. La, el Consejo de la Judicatura también ha puesto en vigencia la posibilidad de veedurías internacionales, expertos que acompañen en términos de favorecer los criterios de transparencia. Recordemos lo que sucedió con el concurso bajo las manos del señor Wilman Terán, ¿no? Que aquí vinieron expertos internacionales y a él le valió lo que le dijeron en la cara. Entonces, quizá ahí más bien establecer mecanismos por los cuales esa veeduría, esos criterios, eh, sean acogidos, ¿no? Y formen de alguna manera parte del concurso. Yo creo que lo ha señalado súper bien usted en el sentido de que, pues, yo creo que si no un abismo, sí hay muchísima diferencia entre, pues, los miembros que están ahora en el Consejo, en el Pleno, versus Wilman Terán. Entonces, el hecho de que ya nazca del propio Pleno un aval de esta envergadura, es decir, que se permita, que se anticipe, que se van a considerar perfiles de índole internacional, que van a haber acercamientos con universidades del exterior, con organismos internacionales, no sé, o sea, todo eso me parece a mí muy válido en aras de fortalecer el proceso. Pero, ¿qué podíamos esperar de Wilman Terán? O sea, ahora estamos viendo todo lo que nos ha dejado su ineptitud, improvisación, pero sobre todo ambición, ¿no? Porque esto responde a intereses ya muy particulares.
¿Qué más se podría introducir en este concurso? Bueno, sí me gustaría comentarles del Observatorio de Justicia. Fue el promotor de la integración de este grupo y este primer cuadernillo que se entregó al Consejo de la Judicatura abarcaba algunos parámetros ¿Qué se precisamente. ha sido acogido? Han sido la mayoría acogidos, lo vemos con muy buenos ojos. Por ejemplo, nosotros habíamos señalado 9 nudos críticos. Entre estos requerimientos y exigencias para los aspirantes de la Corte Nacional, es decir, elevar los perfiles, que se considere con un puntaje muchísimo mayor al PhD auténtico, sin fomentar la titulitis, porque también tiene una generación de personas acartalonadas y qué envidia, ¿no? Poder dedicarse a sacar cartones, pero ya en la práctica necesitamos experiencia, necesitamos probidad, necesitamos otro tipo de perfiles y varios de estos parámetros y propuestas fueron acogidos. Que habría que revisar también, ¿no? Estos Sí. números de títulos que tienen. Recientemente está sonando, pues, de un personaje que aspira al Consejo Nacional Electoral, que tiene título de 4º nivel, pero no tiene el 3º. Ah, bueno. Entonces, no sabemos si es que también ha O sea, sucedido en la función el, judicial. el personaje se pone primero el zapato y después la media. Exacto. Bueno, en todo caso también habíamos sugerido algunos parámetros en cuanto a la conformación de las comisiones que forman parte de las diferentes etapas del proceso. La integración de estas comisiones es vital porque son los filtros reales del concurso. Así que no podían seguir manteniéndose algunos parámetros y claro, también entiendo se han acogido algunas cosas de este planteamiento. Hay un nudo crítico acerca de la publicidad de todas las etapas del concurso. El Observatorio de Justicia había hecho algunas, yo no soy integrante, tampoco estoy haciéndole publicidad, pero admiro y valoro muchísimo el trabajo como este tipo de escenarios del observatorio, así que es grave lo que se está informando, que no hay acceso a la información pública de postulantes que van a administrar justicia y ellos lo hacían pues como un organismo de veeduría formal ciudadana. Entonces, que ahora se vaya a propender un poco más de la transparencia, por supuesto, con sigilo de aquellos datos que lo merezcan, pues es un avance yo creo que positivo en términos de transparencia. También era necesario hablar sobre los filtros previos a los postulantes del concurso, o sea, no darle tanta facilidad a los postulantes para que sean jueces, para que lleguen los peores perfiles, para que concursen los peores perfiles, sino de alguna manera exigir que se presenten declaraciones juramentadas que ya permitan incluso hacer el proceso más rápido, pero con una garantía ya con consecuencias jurídicas, incluso si es que llega a haber algún tipo de fraude. De la misma manera, la incorporación de nuevos estándares en las pruebas de confianza. Yo pienso que las personas transparentes nunca van a oponerse a un análisis íntegro. Si es que usted quiere hacerme a mí una prueba de polígrafo, como sea, yo me voy a sentir súper interesada, además por lo innovador, no temerosa. Entonces, de eso esperaríamos una reacción favorable por parte de los concursantes. Quien nada debe, nada teme. Pero más allá de esto, resulta muy interesante que las pruebas de confianza ahora pues se basen en parámetros internacionales, que se modernicen, que permitan además identificar aspectos de simulación, ocultamiento ya en términos de psicología, porque un psicópata como la expresidenta bueno, no es psicópata, solo me emocioné un poco, pero un perfil como la expresidenta de la Corte del Guayas no puede ser posible que no se hayan dado cuenta. Eso es un ocultamiento evidente o la señora simula muy bien su perfil. Entonces, esto no puede pasar, una persona así no puede estar administrando justicia. De todos modos, pues también existen ¿Cómo hacer en esos casos, no? La personalidad, los temperamentos, en, estos elementos a veces son inmanentes a la gente y no se los En conoce. América Latina existen institutos que se dedican a la psiquiatría forense, podrían igual, ya que han aceptado la participación de integrantes internacionales, tener estos acercamientos para que las pruebas sean reales, o sea, que no haya filtro incluso de información, que me pasaron el examen, que voy a pasar como sea cualquier persona puede pasar una prueba de psicología básica y yo entiendo que no son cosas del otro mundo para estas pruebas. Habrá que Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Porque usted sabe, esto es ahora, pero quién sabe qué pasará después. y siempre hay que tener cuidado. Por lo menos vemos que la corrupción tiene una modalidad interesante de mutación constante y adaptación al medio. Entonces, si es que usted quiere implementar algo para que no haya corrupción, ya hay 5 personas, 5,000 mentes pensando en cómo voy a volver frágil esta nueva barrera. Como Entonces, trabajo en la excepción de la regla.
Sí, siempre Claro. va a funcionar así, entonces ahí también hay que enfocarnos en la prevención, o sea, estar siempre muy adelantados. Y yo creo que la valoración psicológica es vital, es vital. También es importante que se mida la oralidad de los jueces y la capacidad que van a tener de sustentar oralmente sus fallos. Muchas veces vemos que no pueden ni siquiera hablar con propiedad y esto da muchísima vergüenza. De la misma manera, hubo muchas irregularidades informáticas en torno al anterior concurso que obligan, obviamente, a implementar de alguna manera softwares, ya sea privados, habrá que ver el mecanismo, pero que habiliten niveles de seguridad informática. Yo creo que esto también va a ser una garantía para el concurso mismo y que se legitime. Y por último, el tema de la paridad que habíamos conversado. Entonces, yo creo que son las aristas que, sin desmerecer más aportes, por supuesto, todos los que estemos interesados en hacer veeduría de este tema, deberíamos continuar muy pendientes de cuáles son las acciones del Consejo para seguir aportando ideas precisamente. ¿Cómo hacer para elegir más o menos a zetas, ¿no? Gente absolutamente honesta dentro de un sistema que es purulento. Porque quizás una de las cosas más horribles que se ha conocido de purga es toda un listado de tarifas, ¿no? Mm. 80.000 dólares para las órdenes de libertad, 1.000 dólares para diferir audiencias y así por el estilo. La sospecha de que no solamente es la Corte del Guay, están algunas cortes, hay gente que dice que todo el país, pero acá en Pichincha se conocieron sentencias sospechosas en los últimos 4 años. En Santo Domingo lo propio. De hecho, hay jueces detenidos por el caso Metástasis de algunas circunscripciones. Entonces, ¿cómo proceder a la real purga de todos estos sitios? Yo creo que ya es un tema de voluntad política. Decirle que hay una fórmula para que los mejores perfiles estén sería mentirle, porque entonces todos aplicaríamos la misma fórmula y el mundo sería un lugar muy de Tomás Moro, pero yo creo que lamentablemente esto se supedita mucho a la política, a la voluntad política de un Estado. El hecho de que recién estemos viendo un intento de institucionalización por parte de los nuevos miembros del Consejo ya es algo. No quiero ser tampoco tan pesimista, porque si vemos los integrantes de la Corte Constitucional, yo creo que a todos nos gustaría que todas nuestras cortes tengan ese tipo de perfiles, pero esto obedeció precisamente a elevar los estándares del concurso. A los señores jueces de la Corte Constitucional no los promovieron ningún pelagato, ellos fueron promovidos por académicos, ellos fueron promovidos por sectores que gozaban de muchísima credibilidad y ellos mismos se legitimaban por su trayectoria. Yo sí creo que no podemos ser tampoco tan ciegos de pretender creer que solo en el Guayas o solo en Pichincha hay corrupción. Esto es un tema de institución a nivel máximo, a todo nivel, en todo el país. Y yo creo que es muchísimo peor la corrupción que hay en lugares alejados de provincia, alejados de capitales, perdón. Si es que ustedes se van a provincia, ven cómo se maneja realmente las unidades multicompetentes de fiscalías, de unidades judiciales, etcétera. Se puede palpar de una manera muchísimo más cruel la falta de administración de justicia objetiva o la supeditación del tráfico de influencias para poder administrar justicia, para que los fiscales hagan sus trabajos. Incluso aquí en Quito hay perfiles de fiscales que están en unidades de élite y usted dice, pero ¿qué hace esta persona aquí? Aunque últimamente veo que han movido y pues me parece muy bien que se vayan moviendo las personas y se vayan viendo perfiles para cada unidad. Pero todo esto responde a voluntades. Entonces, mientras las máximas autoridades no le den la importancia necesaria, primero a la institucionalidad, o sea, necesitamos instituciones fortalecidas, necesitamos instituciones con un objetivo bien marcado, con políticas internas que permitan transparencia, ética y calidez, eficacia, eficiencia en todo el manejo de sus atribuciones. Pero mientras no depuren tampoco las instituciones y sigamos con los mismos perfiles que a pretexto de que tienen nombramiento no son o son intocables, pues vamos a seguir en el mismo círculo de decadencia, yo creo, y pues seguiremos teniendo esta amena conversación, solo que con otra escalada seguramente. Bueno, quiero agradecerle por estos aportes. Gracias por la charla. Gracias por la visita, Marcelo. Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la experta penalista Marcela Estrella. Son las 7 de la mañana con 45 minutos en Noticiero Suceso.